Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar retomando los sistemas de protección de derechos humanos. Como ustedes recordarán, hemos visto en las últimas semanas cómo funciona el sistema de protección universal de derechos humanos que se da dentro del seno de la Organización de Naciones Unidas. En esta oportunidad vamos a estar aterrizando la protección de los derechos humanos, pero visto ahora desde la perspectiva de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En ese sentido, entonces, recordemos que a nivel universal, si bien la protección se da a partir de la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de procurar una protección mucho más eficiente y local de los respectivos derechos humanos, a nivel regional o continental se han venido a crear una serie de sistemas regionales de protección de derechos humanos. Existen tres sistemas regionales de protección de derechos humanos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Cada uno de esos sistemas surge a partir de una serie de tratados internacionales que han procurado la protección de los derechos de las personas que viven en los respectivos continentes. Vamos a centrar nuestra mirada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es precisamente el sistema que nos cobija a nosotros y que es necesario entonces que cada uno de ustedes conozcan cuáles son los derechos que están protegidos dentro del sistema, cómo funciona y cuáles son los organismos que conforman el respectivo Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para hablar entonces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos que partir de la historia de cómo surge ese sistema. Recuerden que cuando hablamos de un sistema, estamos haciendo referencia a una serie de organismos, una serie de tratados internacionales que se vinculan para la protección de los derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene una forma de creación que está conectada de manera bastante importante con la protección que ha dado la ONU. De hecho, tienen un surgimiento bastante paralelo. Ustedes recordarán que en 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es a nivel ONU. De la misma manera, en abril de 1948, la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que precisamente fue aprobada en Bogotá, Colombia. Y este viene a ser un documento fundamental para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 1959 iba a ser creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a funcionar en 1960. ¿Cómo surgió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La comisión fue creada mediante la resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, consulta o reunión que fue realizada en Santiago de Chile en 1959, y allí entonces se establece la necesidad de crear un organismo que procurara la promoción de los derechos humanos. Precisamente viene a ser en 1960 cuando inicia formalmente sus actividades, puesto que el Consejo de la organización aprueba su estatuto. Y iba a ser posteriormente cuando se iba a crear el reglamento de la comisión, que el reglamento es donde se especifica el funcionamiento que tiene la respectiva comisión, y ese reglamento iba a ser aprobado ya en 1980 y ha venido a ser modificado en diferentes oportunidades. Una de las últimas modificaciones sustanciales se realizó, por ejemplo, en el año 2013. Esas modificaciones se realizan con el ánimo de mejorar el funcionamiento que tiene la comisión. En 1961, la comisión empezaría a realizar sus funciones inicialmente, por ejemplo, realizando visitas in loco. Esto lo vamos a especificar un poco más adelante, pero esas visitas in loco, es decir, las visitas a los lugares, a los sitios o a los estados, vienen a ser muy importantes, puesto que procuran entender cuál es la situación general de derechos humanos que se presentan en los respectivos países. En relación con estas visitas in loco que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con su página oficial, se han realizado a la fecha más de 92 visitas en 23 diferentes países de la región. De esas visitas que se realizan, se han levantado diferentes informes de país que pretenden generar unas observaciones generales a los estados para que mejoren su situación en derechos humanos.
Y de acuerdo con la información que otorga la Comisión, a la fecha se han presentado más de 60 informes de países en donde se presentan unos informes especiales, una información en relación con la situación de derechos humanos que existe en el respectivo país. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que desde 1965 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue autorizada expresamente para recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegan violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la página de la Comisión, a diciembre de 2011 se habían recibido más de 10.000 denuncias o peticiones dentro de su marco a lo largo de la historia que han llevado a que se concreten 19.423 casos que han sido procesados o se encuentran en procesamiento actualmente. En los informes finales que se presentan por parte de esta entidad a la Asamblea General de la OEA es donde se presenta la información de los diferentes casos en donde se ha tenido la posibilidad de procesar o participar por parte de la Comisión. Y muy importante es que en 1969 se aprobó el tratado base o marco que orienta la actividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, hay que tener en cuenta que previamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, el eje central, el pilar de la Comisión venía a ser la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, que el margen o el punto de partida para todos los estados americanos en temas de derechos humanos es la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y desde 1969, la Convención Americana de Derechos Humanos ha tenido un papel protagónico para la protección de los derechos humanos. Justamente es un tratado internacional que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificado por múltiples estados. A enero de 2012, por ejemplo, se habían ratificado por más de 24 países de la región, entre ellos Colombia y otros como Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, entre otros. Y esto es importante porque justamente en la Convención Americana de Derechos Humanos se definen los derechos que los estados ratificantes se comprometen a acatar y a darle observancia. Y adicionalmente se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ojo, la Comisión Interamericana surge en 1959, es decir, previamente a la Corte Interamericana que viene a ser creada 10 años después, cuando se crea la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta convención además plantea o establece cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vendría a funcionar un poco después. Los detalles del funcionamiento de la Corte Interamericana los vamos a estar viendo con más detalle en la próxima sesión. De esta manera entonces tenemos claro que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos existen dos organismos principales. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos funcionan en clave de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin olvidar que, por supuesto, la Comisión Interamericana partió de la base de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esto es importante también porque debemos considerar que como sistema está integrada no solamente por los organismos, sino también por los tratados, y vamos a hablar un poco más adelante acerca de otros tratados que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos ahora a centrar nuestra mirada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuáles son las funciones que ésta cumple. En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos decir que es un organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ojo, hace parte de la OEA. Adicionalmente, su principal función es la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano y está integrada por 7 miembros independientes que se van a desempeñar de manera personal dentro del respectivo organismo. La Comisión Interamericana funciona en Washington, D.C. y fue creada entonces con el ánimo de proteger los derechos humanos.
¿Cuáles son entonces las principales funciones que cumple la Comisión Interamericana? El trabajo de la Comisión está dividido en tres ejes estructurales. Por un lado, el sistema de peticiones individuales o denuncias individuales. Por otro lado, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y por último, la atención en las líneas temáticas más prioritarias, a partir de las cuales se han creado una serie de relatorías temáticas y por países en donde los miembros o comisionados hacen parte y cumplen un rol fundamental en la investigación y promoción y denuncia de la situación de los derechos humanos en la región. A partir de esos tres ejes estructurales acabados de mencionar, es decir, el sistema de peticiones, el monitoreo y las líneas prioritarias, la Corte desarrolló una serie de funciones. Vamos a hablar un poco de cada una de esas funciones. En primer lugar, la función de recibir, analizar e investigar peticiones individuales en donde se alegue la presunta vulneración de derechos por parte de un Estado que haga parte de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido es importante precisar lo siguiente. Cuando se alega en una petición la vulneración de los derechos por parte de un Estado, la Comisión cumple una función por doble vía. Puede ser que el Estado haga parte de la Organización de Estados Americanos, pero ese Estado no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese caso, la Comisión está facultada para conocer de esa denuncia en virtud de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Puesto que cuando un Estado hace parte o firma la Carta de la OEA y se compromete a ser parte de la OEA, se compromete a darle observancia a los derechos humanos y por esa vía, aunque la declaración hace parte del soft law, es decir, una declaración no es un tratado internacional y no tiene efectos vinculantes, lo cierto es que parte del mandato de esa declaración es que la Comisión podrá darle seguimiento y observancia a los derechos allí contenidos, bajo la luz de los compromisos internacionales que tienen los estados. No va a poder llegar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que para ello sí se necesita haber ratificado la Convención Americana y haberle dado competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Pero si el Estado no hace parte de la Convención, pero sí de la Carta de la OEA, es decir, hace parte de la Organización de Estados Americanos, sí puede conocer del caso únicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es por eso que ustedes escuchan que, por ejemplo, la Comisión Interamericana realizó un informe sobre Estados Unidos o sobre Canadá. Ninguno de ellos dos ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y mucho menos le ha dado competencia contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al hacer parte de la OEA, la Comisión tiene la facultad de conocer e investigar las violaciones a los derechos humanos, las presuntas violaciones a los derechos humanos que hay en ese territorio. Por ejemplo, en el último periodo de sesiones de la Comisión, el 173, se conoció de una audiencia de la presunta vulneración de derechos de mujeres indígenas, el asesinato y violación de los derechos humanos de mujeres indígenas en Canadá. La Corte Interamericana no se podría pronunciar en un caso de esos, pero la Comisión sí. De manera similar ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y la pena de muerte que se puede llegar a dar en varios estados de Estados Unidos. La Comisión tiene la facultad de pronunciarse al respecto, cosa que no ocurriría con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos la facultad o la función de observar la situación general de derechos humanos que existe en los diferentes Estados miembros y a partir de ello publicar informes especiales sobre la situación de derechos humanos que existe en ese Estado cuando la Comisión lo considera apropiado. No hay un tiempo estipulado a partir del cual se planteen estos informes por países, sino que se realiza cuando la Comisión lo considera apropiado y eso normalmente tiene que ver con circunstancias álgidas que estén ocurriendo en determinado país. Por ejemplo, recientemente lo hizo con Honduras, con Nicaragua,
que han sucedido o han tenido una crisis de política humanitaria que por supuesto ha incidido en los derechos humanos. En su momento, por ejemplo, lo hizo en Colombia cuando se dio la crisis en relación con las ejecuciones extrajudiciales. Entonces es una facultad que tienen y que está un poco ligada a la tercera función, que viene a ser la de realizar las visitas in loco, que lo mencionábamos previamente, y allí es entonces de interés de la comisión el profundizar y el ver con sus propios ojos cuál es la situación de los derechos humanos. Lo puede realizar y puede profundizar a través de esa visita. Esas visitas normalmente dan lugar a la preparación de un informe de la situación de derechos humanos que va a ser observada y es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. Por ejemplo, recientemente, en virtud a la crisis migratoria que se ha venido dando en América, la Comisión hizo una visita a la frontera entre Estados Unidos y México para ver la situación de los migrantes en esta región. Además de los informes por países, la Comisión puede presentar informes temáticos específicos en relación o debido a que busca crear conciencia respecto a determinadas temáticas de derechos humanos que en muchos momentos ha sido invisibilizada por parte de los estados. Busca entonces generar conciencia en relación con temáticas de derechos humanos que han sido invisibilizadas por parte de los estados, como ha sucedido por ejemplo con temas de personas privadas de la libertad, por ejemplo con migrantes, con mujeres, niños, en fin, temáticas que la Comisión considera que son relevantes para la región. Por ejemplo, recientemente el tema de corrupción, de pobreza ha sido tratado en temas en informes temáticos, como también lo ha sido el tema de industrias extractivas y la protección de los pueblos indígenas y de los recursos naturales. De igual manera, la Comisión tiene la función de organizar y celebrar visitas, conferencias, seminarios o reuniones con los representantes de los gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales, con el fin de divulgar información y darle, por supuesto, seguimiento a los derechos humanos y sobre todo fomentar el conocimiento en torno al sistema interamericano de derechos humanos, al cual en algunos momentos no se acude por parte de los ciudadanos de los estados miembros por desconocimiento. De allí entonces la importancia de el conocer estos sistemas para que se pueda acceder a los mismos. En este sentido, entonces, como siguiente función, la Comisión puede recomendarles a los estados la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos, usualmente en temáticas relacionadas con vulneraciones en el respectivo estado. Muchas veces esto se hace a partir de una petición individual que se realiza dentro del sistema interamericano y que lleva a plantear una serie de recomendaciones. Pero esas recomendaciones también se pueden dar en los informes de país y en los informes temáticos. De allí entonces la importancia de que se les haga seguimiento a estas temáticas. Muchas veces la propia comisión en sus periodos de sesiones da apertura a audiencias públicas en donde se hace justamente un seguimiento de temáticas relevantes, algunas de las cuales también ha tratado previamente en los informes. Una de las funciones más relevantes es la de solicitar a los estados miembros que adopten medidas cautelares. Si ustedes revisan el reglamento de la Comisión Interamericana, van a encontrar que en el artículo 25 se establece que la Comisión puede solicitarle a un Estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas, puesto que las personas consideran que se está tratando de un caso grave y urgente. Entonces, ojo, las medidas cautelares no se pueden pedir en cualquier circunstancia. Tiene que tratarse de un caso grave y urgente en donde se trate de evitar un daño irreparable. Y eso es lo que se tiene que probar, justificar y razonar en una solicitud de medidas cautelares para que se pueda realizar de esta manera. Por ejemplo, ha existido peticiones en torno al caso de Venezuela, en donde se han llegado a otorgar medidas cautelares. Ahora bien, debemos tener en cuenta que existen medidas cautelares
y medidas provisionales. Esto por favor ténganlo en cuenta para el examen. Es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia entre una medida provisional y una medida cautelar. Entonces, la medida cautelar se basa en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la comisión la que directamente le solicita al Estado que adopte determinada medida. Sin embargo, también si ustedes revisan el artículo 63, numeral segundo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, van a encontrar que la Comisión Interamericana puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que disponga de la adopción de medidas provisionales en casos de extrema gravedad y de urgencia para evitar un perjuicio irremediable, aun si se trata de un caso que no ha sido presentado ante la Corte Interamericana. Entonces noten la diferencia. Medida cautelar va a ser directamente la comisión la que le va a solicitar al Estado la adopción de esa medida. En cambio, en una medida provisional, la comisión le solicita a la Corte Interamericana para que la Corte sea la que requiera al Estado para que adopte esa medida provisional. Entonces la medida provisional realmente la va a adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto puede tener una relevancia puesto que para los estados muchas veces tiene mayor vinculatoriedad el que sea la Corte la que solicite que se tomen esas medidas provisionales. Ahora bien, como les comentaba previamente, cuando la Corte recibe esa solicitud de medidas provisionales no significa necesariamente que tenga que estar ya el caso en la Corte. La Corte puede entrar a mirar en un caso de extrema gravedad de urgencia la necesidad de reconvenir a ese Estado para que tome o adopte esas medidas provisionales, aun si el caso todavía no está dentro de la Corte. Eso lo debemos tener en cuenta porque es potestativo de la Corte llegarlo a hacer y no es un requisito sine qua non el que ya esté presentado el caso en la Corte Interamericana. Adicionalmente, la Comisión Interamericana tiene un rol fundamental porque es el organismo que presenta casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comparece ante la Corte cuando se realiza la tramitación y las respectivas audiencias dentro del trámite de los casos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque algunas veces hay un mito general en donde se cree que cualquier persona puede acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es falso. Realmente la comisión viene a ser el primer filtro que permite el conocer los casos dentro de la Corte Interamericana. Entonces, el ente encargado de presentar esa demanda ante la Corte Interamericana pues va a ser la respectiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero adicionalmente tiene una función muy importante puesto que va a ser la que también puede presentar solicitudes de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con lo que está dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en este artículo se menciona que los estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden presentar solicitudes de opiniones consultivas. Esa opinión consultiva hace referencia a una serie de preguntas que se pueden presentar por los estados o por la comisión en relación con las obligaciones en torno a los derechos humanos que se derivan de la Convención Americana y también hace referencia pues a ese cuestionamiento que se hace para que se determine el alcance que puede tener determinado derecho contenido en la Convención Americana para que sea la Corte la que establezca estos aspectos. Por ejemplo, podemos destacar la opinión consultiva 23 del año 2017, que fue una opinión consultiva que se presentó, una solicitud de opinión consultiva que se presentó por parte de Colombia en torno al medio ambiente y que dio lugar a que la Corte Interamericana expidiera la opinión consultiva 23 en el año 2017, en donde estableció el alcance del derecho al medio ambiente frente a los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual manera, se puede destacar la posibilidad que tiene la Comisión
de recibir y examinar comunicaciones en donde un Estado alega que otro Estado ha incurrido en una violación de los derechos humanos que están reconocidos en la Convención. Esa función tiene como punto de partida el artículo 45 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, las denuncias en torno a la violación de los derechos humanos no solamente se puede realizar por personas naturales, sino también por los propios estados. En relación con quienes desarrollan las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos tener en cuenta que la comisión está compuesta por 7 comisionados y una secretaría ejecutiva. Estas personas son las que se encargan de cumplir las diferentes funciones que tiene la Comisión Interamericana. En cuanto a los 7 comisionados que hacen parte de la comisión, debemos tener en cuenta que estos son elegidos dentro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en donde se eligen a partir de proposiciones que realizan los propios estados. Estos estados tienen la posibilidad de proponer hasta 3 candidatos en donde se destaquen o sean presentados personas de alta autoridad moral con reconocida competencia en derechos humanos, y deberán entonces, en caso de presentar una terna, proponer al menos un candidato que no sea nacional del respectivo estado, pero también pueden presentar proposiciones de su respectivo estado. Por ejemplo, en el caso colombiano hemos tenido un comisionado como lo fue Enrique Gil Botero, que ustedes saben fue en su momento magistrado del Consejo de Estado, y actualmente se encuentra Luis Ernesto Vargas Silva, que fue también magistrado pero en la Corte Constitucional. Se trata entonces de postulaciones que en principio diríamos son eminentemente políticas, en el sentido en que son propuestas por el Estado y pues no existe un concurso de méritos en donde se establezca un concurso, una entrevista, unos puntajes para ser seleccionados, sino que realmente el Estado hace una evaluación de, en general, personas que sean o tengan una trayectoria importante en materia de derechos humanos, y a partir de ello hacen la respectiva selección de quienes van a estar en la terna. Pero esa lista de candidatos es llevada a la Organización de Estados Americanos y es la Asamblea General, que está compuesta por los diferentes miembros, que actualmente son 35 países del continente americano los que hacen parte de la respectiva Organización de Estados Americanos, y ellos mediante votación eligen entonces a quienes van a ser parte o quienes van a ser comisionados dentro de este organismo. Y en la Secretaría Ejecutiva viene a ser un organismo técnico que está compuesto por diferentes organismos. Entre ellos, por ejemplo, está el Secretario Ejecutivo, que es Pablo Bravo en estos momentos, la Jefatura de Gabinete, la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales, la Oficina de Asesoría Especializada, la Oficina de Peticiones y Casos, las oficinas de las relatorías especiales, que existen 2, la relatoría sobre libertad de expresión y la relatoría sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esos son los principales organismos que hacen parte de la Secretaría Ejecutiva. Pero entonces recuerden, la comisión funciona con base en 2 ejes: los 7 comisionados y la Secretaría Ejecutiva compuesta por los organismos que les acabo de mencionar. A partir de ellos, de esta Secretaría Ejecutiva y de los comisionados, es que se ejecutan todas las funciones que acabamos de hablar. Por otro lado, con la finalidad de que ustedes conozcan quiénes son los actuales integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les muestro en la pantalla una foto oficial tomada de la página web de la Comisión, en donde ustedes pueden ver a los integrantes actuales de la Comisión Interamericana. Entre ellos tenemos a Esmeralda Arosemena, quien es panameña y estará terminando periodo en diciembre de este año. También está Joel Hernández García, que es de nacionalidad mexicana y terminará periodo el 31 de diciembre del 2021. También se encuentra Antonia Urrejola Noguera, que hace parte o es de nacionalidad chilena y también va hasta el año 2021. Está también Margaret May, que es de Jamaica
y termina también periodo en diciembre de este año. Se encuentra también Francisco José Eguiguren, que es de nacionalidad peruana y termina periodo el 31 de diciembre de este año. Luis Ernesto Vargas Silva, que es colombiano y también termina periodo este año. Y Flavia Piovesan, que es de nacionalidad brasileña y termina periodo en el año 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, la comisión el próximo año va a estar precisamente tomando una nueva composición, lo cual pues generará también algunos cambios en la dinámica en su funcionamiento. No quiere decir eso que sea negativo, sino que pues ya va a generarse un cambio dentro de su composición. Asimismo, debemos tener en cuenta cuáles son los instrumentos internacionales que dan pie o dan base al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto algunos lo han denominado como bloque de convencionalidad, en el sentido en que hace parte como bloque esta serie de tratados internacionales, que vienen a ser obviamente la base del sistema interamericano, por supuesto teniendo como eje central la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no olviden entonces que en primer lugar surge la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre y posteriormente la Convención Americana de Derechos Humanos. Son los dos cimientos que tiene el sistema. Tenemos también el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que también es conocido como Protocolo de San Salvador. De igual manera, se tiene el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que fue adoptado el 8 de junio de 1990 y entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Es un tratado muy importante, puesto que se ha procurado mediante el mismo que los estados en donde está consagrada la pena de muerte, de manera sucesiva vayan eliminando la pena de muerte. Esto se ha dado mucho, sobre todo en los países del Caribe, que en muchos de los casos, incluso hoy en día, todavía conservan la pena de muerte. Continuando con el enunciamiento de los principales tratados de la Organización de Estados Americanos y que conforman la base o el cimiento del sistema interamericano, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también es conocida como la Convención de Belém do Pará. No lo confundamos con un tratado internacional muy similar que existe en la materia a nivel ONU. Esos tratados no son excluyentes, el que se ratifiquen los dos de hecho complementan la protección de los derechos humanos y es usual que los estados lo hagan de esta manera, pero son dos tratados independientes y de aplicación distinta. Esta convención es importante en la medida en que ha procurado la protección de los derechos de la mujer. Pero también existe la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, que se adoptó el 9 de junio de 1994 y que entró en vigor el 28 de marzo de 1996. Importante porque, como ustedes saben, un desafío que han enfrentado los países a nivel general de Latinoamérica ha sido la desaparición forzada de personas, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso colombiano. Tenemos de igual manera la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Se trata de un tratado que fue adoptado el 7 de junio de 1999 y que entró en vigor el 14 de septiembre de 2001. Pero adicionalmente a estos tratados internacionales tenemos también una serie de instrumentos internacionales que, sin tener un efecto vinculante como lo tienen los tratados internacionales, sí tienen o conforman parte del soft law, es decir, a nivel internacional el soft law hace referencia a esos instrumentos internacionales que, aunque no son tratados, significan o representan de manera simbólica el adoptarlos un compromiso del Estado hacia el compromiso hacia los derechos humanos. Entre ellos, a nivel de la OEA, tenemos la Carta Democrática Interamericana, que fue adoptada el 11 de septiembre del 2001. Esa Carta Interamericana es muy importante porque es una base en
términos de democracia, y probablemente ustedes lo hayan escuchado actualmente en los debates que han existido frente a la situación de Venezuela, en donde se ha dicho en diferentes momentos en la OEA la necesidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Les recomiendo su lectura, dado que trata varias disposiciones muy interesantes al respecto. De la misma manera, en el ejercicio que ha tenido la Comisión se ha promovido, entre otros aspectos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que ha sido importante en la medida en que ha procurado la protección en términos de libertad de expresión, dándole una base general a los estados para actuar. Y en ese mismo sentido se ha promovido los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. Noten que son dos temáticas que en términos generales se ha buscado en diferentes momentos la protección de esto, ya que los estados han tenido una serie de prácticas de violación a los derechos humanos de forma reiterativa, muy álgidamente en términos de democracia, libertad de expresión y también en cuanto a las personas privadas de la libertad. Para finalizar, vamos a estar viendo entonces cómo se presenta una petición dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque, como ya lo hablamos, estas peticiones son presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién la puede presentar? La puede presentar un Estado o una persona natural. En ese sentido, esta persona natural o cualquier persona lo puede presentar en nombre de otra persona o se puede presentar directamente. De esta manera, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. En la próxima sesión vamos a estar especificando cómo se presenta una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, iniciando con la labor, por supuesto, de la Comisión Interamericana, y veremos el rol que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sesión. De igual manera, a efectos de complementar la clase de esta semana, les pido que por favor vean el video complementario de la entrevista realizada al comisionado Joel Hernández García. Con eso entonces finalizaríamos. No olviden las temáticas que tenemos para la próxima sesión y ver el video sobre la entrevista del comisionado. En todo caso, si tienen inquietudes, por favor no duden en comunicarse conmigo.